Al comienzo de la película, vemos al personaje principal. Una niña llamada Grace. Ella iba a algún lugar en ese momento. Entonces una hermana monja se acerca a ella y le apunta con un arma, que Grace comenzó a mirar con mucha atención. Antes de eso, la monja le dispara a Grace. La escena se corta aquí. Ahora se nos muestra una escena de hace un tiempo, donde Grace estaba en el hospital. Se descubre que ella es oftalmóloga. Una paciente, una anciana, acude a ella para que le traten los ojos. Y no estaba bajo el control de Grace curar el problema de sus ojos. Es por eso que ella aconseja que reciba el tratamiento en otro lugar, o que lo haga mi médico principal. Al oír esto, la paciente y su marido se marchan de allí. Por la noche, Grace, que estaba sentada en su casa trabajando, de repente se sintió extraña. Hay un desorden en las luces de la casa. Como si todas las luces estuvieran encendidas y apagadas, se apagan por completo. Al ver esto, Grace siente que hay alguien más en la casa excepto yo. Ese día, mientras se miraba en el espejo, vio a una monja detrás de ella. Tan pronto como se dio la vuelta y vio, desapareció al momento siguiente. Al ver esto, Grace se asusta mucho. Ahora suena el teléfono del detective, el policía. Le dice a Grace que te voy a contar una noticia muy triste. En un convento se encontró el cuerpo de su hermano. Se dice que el convento es el lugar donde viven las hermanas monjas y los padres. Dice, pero aún no se ha confirmado, que se quitó la vida o que lo mataron. Ahora que escucha esta noticia, Grace está completamente destrozada. Ella se entristece, pero no comprende cómo llevaron el cuerpo de mi hermano al convento. Cómo ocurrió su muerte, que luego lo llevó allí. Ahora fue directamente a encontrarse con el detective, donde el cuerpo de su hermano estaba siendo examinado médicamente. Por eso el detective la llevó al convento, donde la monja fue a encontrarse con Grace. Y ella le da la impactante información de que un demonio había tomado a su hermano bajo su control. Tan pronto como estuvo bajo su control, también mató al Padre Superior. Después de lo cual tu hermano se quitó la vida para detener a ese. Hice todo esto porque tengo pensamientos sobre los hechos. Y he visto todas estas cosas en mis pensamientos. Al escuchar esto, Grace quedó muy sorprendida. Pero no podía creer estas cosas. Todas estas cosas eran inútiles según ella, porque ella no creía en Dios ni en él. Después de lo cual el detective la lleva al cuerpo de su hermano. Estaba mirando el cuerpo y luego se sintió extraña detrás de ella. Cuando se dio vuelta y vio, era el alma de su hermano. Él le estaba diciendo que se fuera, porque este lugar es muy peligroso. Al oír esto, ella se asustó mucho. Tuvo un efecto tan profundo en su mente, que cayó allí y se desmayó. Después de un rato, cuando Grace recuperó la conciencia, había un padre parado frente a ella, cuyo nombre era Mike. Y vino a preguntarle a Grace sobre la muerte de su hermano y del Padre Superior. Le pregunta a Grace, ¿se ha enterado tu familia de que tu hermano ha muerto? A lo que Grace respondió que no hay nadie en mi familia excepto mi papá. Pero él tampoco está aquí. Está acusado de matar a mi madre, por lo que está encarcelado en la cárcel. Al oír esto, Meg se sorprendió mucho. Después de un rato, Grace tuvo una visión, donde ve a algunas personas que llevaban máscaras en el rostro, y estaban haciendo magia ritual. Ahora muchos guerreros han empezado a venir aquí. Al ver que todos los ritualistas empiezan a huir del miedo. Y con esto, Gracia sale de la visión. Ahora va directamente al lugar, donde encontró el cuerpo de su hermano, la cual era una iglesia construida en la cima de una montaña, que estaba medio roto. Grace estaba mirando la iglesia con mucha atención, que está teniendo una visión nuevamente, donde muchas monjas se estaban matando en el agua y quitándose la vida. Al ver lo cual Grace se asustó mucho, y una vez más se desmaya. Ahora, cuando abre los ojos, se encuentra en el convento, donde las otras monjas también la habían hecho usar ropa como sus monjas. Grace ahora se levanta y desde allí viene hacia las otras monjas. Le dice a la monja superior, mi hermano resultó muy herido antes de morir. Lo que le sucedió. Al oír esto, la superiora quedó muy sorprendida. Ella pregunta, ¿cómo sabes esto?
Mientras que antes de su muerte, nadie había visto siquiera a su hermano. Ahora Grace tampoco tiene ninguna respuesta para esto. Entonces, ignorando esto, ella se sienta allí. Ahora el padre Meg lleva a Grace a la iglesia en esa montaña. Y empezó a contar lo que cree esta gente. Que aquí vivía un demonio peligroso. Quien le quitó la vida a muchas monjas aquí. Pero estas cosas solo están escritas en libros. ¿Cuál es la realidad? Nadie lo sabe. Grace ve una piedra tirada allí, en el cual había una marca de serpiente en una cruz. Ahora Meg le dice que también hay otra forma de morir para las monjas que él. Si una monja comete un pecado, del cual ella se arrepiente mucho, luego para lavar ese pecado, ella salta al agua de esta iglesia y se quita la vida. Al escuchar esto, Grace explotó. Después de un rato, Meg la lleva a un lugar donde le entrega todas las cosas relacionadas con su hermano a Grace. Es decir, sus pertenencias, etc. En el que también había un diario. Al abrirlo, Grace comienza a leer. Este diario fue escrito en un idioma muy extraño. Pero Grace de alguna manera intenta leer y comprender esto. De la carta aprendemos que Grace es la hermanastra de su hermano. Los padres de su hermanastro la adoptaron. Grace tiene tales poderes que puede tener visiones. Junto a esto, vemos el tiempo pasado. Un día, el padre de Grace iba a algún lugar en avión. Posteriormente se supo que había muerto. A partir de esto, Grace quedó bastante destrozada. Estaba bastante triste y extrañaba a su papá. Lloró por el regreso de su papá. Lo sorprendente fue que su oración se cumplió. Su papá regresó en la realidad. Al verlo, la felicidad de Grace no tiene cabida. Notamos que después de su oración, a Grace comenzaron a sucederle cosas extrañas y malas. Parecía como si él hubiera escuchado su oración. Para cumplirlo, ahora necesita algo a cambio de Grace. Ahora, Grace regresó del pasado. En la escena actual, Grace ve por la ventana. Una monja iba a algún lugar bastante asustada. Grace comenzó a perseguirla. De repente la monja le corta las venas con un cuchillo. Su sangre fluye y ella muere allí. Al momento siguiente, la monja estaba absolutamente bien. Sus venas estaban bien y no fluía sangre. Porque era la visión de Grace de cortar venas. Al ver esto, Grace quedó bastante sorprendida. El detective se acerca a la monja superior y comienza a interrogarla. Cuando trajeron aquí el cadáver del hermano de Grace, ¿quién ha limpiado su sangre antes de venir a ella? Porque Grace pregunta si su hermano se ha quitado la vida saltando desde el tejado. Porque no hay barro en su cuerpo. Habrá interrogación. O porque no hay tal marca y como su cuerpo era bastante claro. Ante esto, la monja superiora dice que lo he limpiado. Para que pueda tener un buen funeral. La monja superior le dice lo mismo al detective. Él ha controlado primero al hermano de Grace. Luego le hizo matar a su padre. Ahora bien, él no puede quitarle la vida a nadie más, por eso el hermano de Grace se ha quitado la vida saltando desde el tejado. Al igual que Grace, el detective tampoco cree. Una vez más, vemos la escena del pasado. El padre de Grace ha regresado. Pero su comportamiento y actitud han cambiado. Una vez creyó en Dios, pero ahora su creencia ha desaparecido. Además de esto, solía mantener a sus hijos y a su esposa en jaulas. Un día, cuando su esposa intentó huir de la jaula, el padre de Grace la persigue y la mata. Después de regresar a casa, capturó a sus hijos. Porque quería matarlos. En el momento oportuno, llegó la policía y lo arrestó. Luego fue encarcelado acusado de matar a su esposa. Más tarde, la escena vuelve a la actualidad. Grace se acerca a Meg y le dice: cuando nuestra madre falleció y nuestro padre fue arrestado, mi hermano y yo quedamos solos en este mundo. Esta iglesia de la montaña ha tratado de adoptarnos. Por eso mi hermano podría venir aquí. De lo contrario, nunca viene. Al escuchar esto, Meg dice: pero la monja superior me ha dicho algo más. Dijo que tu hermano vino a llevarse algo especial de la iglesia. Su nombre es Renick. Pero cuando un terremoto golpeó esa montaña, debido a que la media iglesia estaba rota, el Renick cayó al agua. Se dice que una cosa se utiliza para poseer, es decir, para controlar a un demonio, que la gente quiere abusar.
Vemos una escena del pasado, donde un padre de la iglesia y una monja vinieron a adoptar al hermano de Grace. Cuando ambos fueron entregados a la monja y al padre, se los llevan con ellos después de hacerlos sentar en el auto. En el camino, el padre sacó al hermano de Grace del coche. Siguió moviéndose solo con Grace. En el camino, el padre también carga a Grace. Quiere hacerla desmayar. Durante esto, no prestó atención al camión que venía. El coche fue duramente golpeado por el camión. Tuvieron un accidente muy grande. En el presente, Grace comienza a obtener información sobre esa cosa especial. Ella estaba en el convento. Comienza a escuchar voces extrañas desde el sótano. Entonces ella va allí para comprobarlo. Al poner su mano sobre la madera colocada allí, comienza a tener visiones. En el que ve al padre superior al que mató el hermano de Grace. Él, la monja superiora y las demás monjas juntas intentan matar a su hermano después de meterlo bajo el madero. Porque había un ataúd debajo de la madera. Estaban haciendo esto para poder conocer a Relic a través de su hermano. Entonces su hermano mató al padre superior para salvarle la vida. Al ver esto, Grace salió de esta visión. Además, Grace estaba bastante preocupada. Después vino una monja que tenía un cuchillo en las manos, porque venía a matar a Grace. Según ella, Grace es un demonio, tiene que morir. Mientras tomaba el cuchillo y comenzaba a matar a Grace, un poder invisible sujetó a la monja y detuvo sus manos. El poder salvó a Grace al hacer esto. Posteriormente, ese poder mató a la monja. Grace va directamente a la cárcel para encontrarse con su padre, para poder contarle lo que le pasó a su hermano. Cuando estaba hablando con su papá, él comenzó a comportarse de manera extraña. Dice que no soy tu papá. Tu papá murió hace mucho tiempo. En realidad soy un demonio, a quien has llamado del infierno por la oración. Sí, en realidad. He escuchado tu súplica y hay un demonio dentro de ti. Ahora, si quieres, puedes traer de vuelta a tu hermano con tus poderes malignos. Donde quiera que vayas, el que llevas dentro nunca te abandonará. Al escuchar esto, Grace quedó asombrada. El detective intenta obtener información sobre Grace de la monja superior. La monja superior revela aquí que Relic no es más que un humano, que no es nadie más que Grace. En realidad, su hermano vino a llevarla. Ahora Grace también lo sabe, pero ahora no recuerda nada. Hay un demonio dentro de ella que siempre la poseyó. Entonces ella olvida las cosas. Ahora, al oír hablar del, el detective quedó bastante sorprendido. Pero él no lo cree. Del otro lado, cuando Grace llega a la iglesia, la monja que está allí le dice a Grace que la monja superior me lo ha contado todo. Eres responsable de todas las muertes que ocurren aquí. Si me matan, entonces eres responsable de esto. Porque no eres un humano sino un demonio grande y peligroso. Ahora viene otra monja que ve el de Grace. Tenía mucho miedo de romperse los ojos. Ahora, ella vino aquí para vengarse de Grace matándola. Tiene un cuchillo en sus manos. Cuando viene a atacar, el dentro de Grace toma su mano y la mantiene parada para salvar la vida de Grace. Él arroja a la monja y ella muere. Al ver esto, la otra monja corre. Ella sostiene el cuchillo e intenta matarla cortándole las venas. Lo que Grace ya vio en su visión. En ese momento, la monja se salvó pero ahora no podía sobrevivir. Grace quiso detenerla, pero se quitó la vida cortándose las venas. Grace se acercó directamente a Meg y le dijo: sé que soy responsable de todas las malas acciones aquí. Por eso quiero que me ayudes a deshacerme de este demonio. Ahora, Meg lleva a Grace a un lugar donde el lenguaje del diario está escrito en todas partes. Ahora, comienza a contarle a Grace su realidad. ¿Quién es ella? Ahora vemos la escena donde los enmascarados están teniendo un ritual. Cuando los guerreros llegaron allí, huyeron sin miedo. Ahora, todos lograron correr. Pero los guerreros capturaron a una niña. Se llevaron a la niña con ellos y la encarcelaron en la iglesia. La niña era Relic, es decir Grace. Estuvo viva durante cientos de años en la forma de esta niña. Ella no era una humana sino un demonio. Los ritualistas la adoraban. También creían en él. Cuando la iglesia se derrumbó debido a un terremoto, Grace huyó de allí. Posteriormente fue adoptada.
Ahora, la escena llega al presente. Meg pensó en matar a Grace. Antes de que pudiera atacar, el de Grace lo atacó. Le arroja un arma afilada a Meg, que le atravesó el cuello. A mayúscula. Causa de esto, Meg murió. Al ver esto, Grace se sintió muy mal. Se sentía triste, aunque había un demonio dentro de ella. De alguna manera había algo bueno dentro de ella. Se dio cuenta de que era una gran pecadora. Debido a mis poderes malignos, muchas personas inocentes han muerto. Ahora, para borrar sus pecados, sube a lo alto de la iglesia y salta. Entonces él también muere tan pronto como ella muere. Entonces todos sus pecados podrían desaparecer, y cuando ella estaba cayendo. Aquí se nos informa que cada vez que Grace siente, alguien está a su alrededor. Y siempre que su vida se salve de todo peligro. Ese no era nadie más que los poderes diabólicos. Eso la salvó de todo peligro. En su infancia, cuando la monja y el padre la subían al coche, deliberadamente provocó un accidente. También mató a todas las monjas que nos saltaron solas. Meg también fue asesinada por su Debbie. Ahora nos enteramos de que el hermano de Grace se quitó la vida. Ha salvado a Grace para salvarle la vida. La superiora y las demás monjas lo golpearon y le hicieron confesar dónde estaba. Por eso su hermano se quitó la vida. Cuando su hermano se estaba cayendo, Grace estaba allí. Pero nadie podía verla debido a sus poderes malignos. Al día siguiente, el detective pregunta a los otros agentes sobre Grace. Pero nadie encuentra su cadáver. Por eso el detective interroga a la superiora sobre esto. Sobre esto, ella dice que Grace no está muerta. Porque los poderes diabólicos dentro de ella no la dejan morir. La salvan cada vez. En la siguiente escena vemos a esta monja superiora. Cuando iba, vio a Grace en alguna parte. Ella viene y le apunta con su arma. Esta es la misma escena del principio de la escena. Cuando comienza a disparar, un auto grande golpea a la monja debido a los poderes diabólicos de Grace. De donde ella muere horriblemente. Es que él le ha salvado la vida esta vez como siempre. Y siempre la protegerá. Ahora, la voz de Grace nos dice que una vez mi hermano le dijo que tengo un ángel de la guarda conmigo. Eso siempre me protegerá. Eso es él, antes no lo creía. Pero cuando me salvó la vida por primera vez, estaba bastante seguro desde entonces que eso siempre me protegería de todo peligro. Y seguiré cumpliendo su propósito, que es esparcir la destrucción en el mundo. Significa que fue bastante difícil matar a Grace. Para matarla a ella y a demonios como ella, se requieren los mismos poderes diabólicos. Con este horrible final, aquí termina la película.